la extradición de 2 asesinos de Brigadas Rojas a Italia y de protegerlos dentro del suelo francés. Sí, Eso lo ha hecho la democracia francesa. Pero que y no lo podemos olvidar. Solamente en la lucha antiterrorista de otros países funciona y la nuestra no ha funcionado. En aras de lo que es el rigor histórico, que me parece que es lo mínimo que se puede ofrecer cuando se habla de cosas tan serias, el Pleno del Congreso de los Diputados del 12 de noviembre del año 91, te lo estoy diciendo a ti, carnicero, sí, 12 de noviembre del año 91, el Partido Popular presentaba por 4ª vez una iniciativa para conseguir que los terroristas y narcotraficantes cumplieran íntegramente las penas mediante una modificación del Código Penal del año 73. El Partido Socialista la rechaza por 4ª vez. Y te voy a dar un dato francamente curioso, porque la historia tiene sus paradojas. El ponente, el que presentó por 4ª vez, pedía en el Congreso de los Diputados año 91, cuando tú dices que nadie lo pedía en este país, 4ª vez, había mayorías socialistas y al Partido Popular le decían de todo. Pues voy a dar un dato que a mí me parece estremecedor, ¿no?, por lo que es la historia, el devenir de la historia y cómo se verá con el tiempo. El ponente fue Rodrigo Rato, que pedía que se hiciera esa revisión del Código Penal, que se cambiaran las penas, porque decía, con lo que el tiempo que en realidad se cumple, hablaba de los terroristas, queda reducido a un máximo de 16 o 17 años. Pero ¿cuál es lo que a mí me produce un escalofrío histórico? El portavoz de los socialistas, ¿sabéis quién era? Se llamaba José Luis Rodríguez Zapatero. Y dijo que su grupo iba a votar en contra, y argumentó. Te invito a ir al Congreso de los Diputados, al boletín oficial. Sería una política francamente reaccionaria establecer cláusulas generales sin tener en cuenta las condiciones subjetivas e individuales. Eso nos llevaría a un neorretribucionismo de la política o de la filosofía penal frente a los avances que se han producido en los últimos años en orden a una política de reeducación y resocialización. Pilar del Río. Este fue el mantra durante todos los años de mayores crímenes de ETA, de mayores muertos, de mayor sangre de inocentes encima de la mesa, solamente eso sí, cuando ya se cambia y están todos de acuerdo, ¿sabes cuándo es? Cuando ETA empezó a asesinar a políticos. Yo tengo en esto una versión durísima. Antes, bueno, sí, en la transición se fulminó a todo... Sí, esto está, ya lo sabemos. Enrique Casas, después por ejemplo. Después murieron guardias civiles, murieron policías fundamentalmente, murió gente que pasaba por ahí y luego... y militares, por supuesto. Pero después, mucho después, empezó otra vez a matar a políticos, a Miguel Ángel, empezó con Casas, empezó con... empezó con Gregorio Ordóñez. Yuc murió para el 93. Casas es mucho anterior a Gregorio Ordóñez. Sí, bueno, pero la historia que yo estoy contando aquí... No vamos a hacer ahora una historia de todos los asesinatos, porque la sabemos. Lo que sí que quiero decir es que no se puede decir que nunca se había pedido que se cumplieran íntegramente las condenas, porque el Parlamento español da bochorno leer el boletín del Congreso de los Diputados y ver lo que han dicho los políticos para negarse a que terroristas como Inés del Río cumplan 40 años. Y lo que tenemos hoy es lo que el Parlamento español ha querido que tengamos, para bochorno y para vergüenza de los españoles. Y el único partido en España que ha pedido reiteradamente que esto no pasara, porque era un escarnio y una infamia, y hay que reconocérselo, es el Partido Popular. Lo que pasa es que no lo consiguió hasta el año 2003. Y esto es la realidad histórica. Y te invito a que mires, a que repases todos los debates parlamentarios que ha habido. Te digo, 12 de noviembre, año 91. El texto que saca Isabel de Zapatero es que lo cuadra, es resocialización, es que hay que reinsertar. La perversión absoluta de los aliados potenciales. Te voy a dar la palabra ahora mismo, Carlos, también Antonio Naranjo, que por favor la está pidiendo. Antonio, por favor, permitidme que yo creo que el debate es muy interesante, a veces apasionante, demasiado en algunos momentos, pero creo que me parece que es muy interesante lo que hoy estamos hablando aquí y debemos mantener de verdad, ritmo y sobre todo de rigor. A mí me parece que esto que ha leído Isabel era oportuno hacerlo en estas circunstancias. Tenemos por ahí al teléfono, creo, al presidente de la Asociación de Víctimas de Cataluña, Víctimas del Terrorismo de Cataluña, don José Vargas. ¿Está usted por ahí, verdad, don José? Sí, aquí estoy. Buenas noches. Don José, un momentito, luego le saludaré. Y prometo que después también tendremos oportunidad de hablar con la persona que ocupa el
puesto que ahora mismo tiene precisamente Luis López Guerra en el Tribunal de Estrasburgo. Él le cede su puesto, puesto que es relevado, a Luis López Guerra, y me refiero al anterior juez español en el Tribunal de Estrasburgo. Y él nos dirá si realmente alguien que defiende una ponencia o se convierte en el juez ponente en contra o a favor de una de las causas, que es tribunal, la sala del Pleno de Estrasburgo, es suficientemente convincente e influye de una forma contundente para que se tome una decisión en línea con lo que él defiende, con lo que el ponente, el juez nacional, defiende. Ahora mismo hablaremos de ello. Pero antes, si usted no ha perdido puntos del carnet de conducir, yo creo que debe usted aprovechar y tener el avisador de radares F5 de Ángel Driver para no perder ninguno. Va a evitar perderlos, naturalmente, y sobre todo que le frena multas. Va a conducir mucho más tranquilo, en carretera o en ciudad, sabiendo dónde están todos, absolutamente todos los radares, porque le avisa con mensajes como este. Escuchen. Atención, radar móvil 500 metros adelante, límite 40 kilómetros por hora. Bueno, ya ven ustedes, es un aviso extraordinario que usted recibe en el coche para no perderse y no perder ningún punto y que no le metan la mano en el bolsillo. Es totalmente legal, eso es lo más importante que les quiero decir. Puede pedir el suyo llamando ahora mismo a Publipunto, al 902-182-192. Es el teléfono que aparece en pantalla y se van a beneficiar de los minutos dorados de este programa, porque no van a pagar 199 euros, que es su precio, no. Se van a ahorrar 100 eurazos y van a pagar solo 99 euros con 99 céntimos. 100 euros de ahorro, ya lo saben ustedes. Aprovechen y ahórrense 100 euros de ahorro. Llamen ahora mismo al 902-182-192. Repito, 902-182-192 y por solo 199 euros, 99,99, van a hacerse con este avisador de radares que les va a costar lo mismo que una multa. Así que van a evitar algunas y perder puntos. Volvemos enseguida y continuamos con este apasionante debate. ¿Quieren más datos? Pues ahora nos dan más datos. Sí. Isabel, ahora vamos a verlo. Estamos de vuelta. Vamos a ver cómo está nuestro barómetro, nuestro Barovel, la contracción de barómetro y cascabel. Queremos saber si ustedes están convencidos o no de que, evidentemente, esto es una consecuencia del mal llamado proceso de paz, iniciado por Zapatero, lo de Estrasburgo, la sentencia que venimos comentando desde ayer. Y algunos de los comentarios y opiniones que están enviándonos a través de las redes sociales. Cuéntanos, Marian. Algunos amigos han querido compartir con nosotros, nos han contado cómo han vivido pues esa rauda excarcelación de Inés del Río. Decía Ceferino, lo he vivido como algo repugnante y crispante. Solución, pagarles con la misma moneda, que no disfruten de su libertad. Ana dice, veo que se dará más en meterlos en la cárcel que en sacarlos. Polip dice, es que solo en España ocurre esto, en ningún país del mundo pasaría esto, seguro. Enrique dice, día triste hoy, la ciega justicia española se ha puesto gafas para acelerar la libertad de una asesina. Y algunos espectadores pues también nos responden a esa pregunta de nuestro barómetro. Decía a Llorente, sí, gracias a Zapatero estamos sufriendo esta sentencia del Tribunal de Estrasburgo. Bildu, las instituciones y qué vergüenza. Es la pregunta que estamos llevando a nuestro barómetro y a esta hora de la noche destaca ya poderosamente el sí. Nos dicen que sí un 63%, responden que no un 27%, pero pueden seguir respondiendo a través de nuestras vías telefónicas. Antes de que Isabel Durán nos lea o nos comente eso que había prometido los segundos previos a la publicidad, está hablando por teléfono además, no sé si está recabando alguna información al respecto, me imagino que sí. Voy a leerles a ustedes algo que tiene que ver con la seguridad de las carreteras. Las carreteras convencionales son las más peligrosas, aunque la mayoría de accidentes con víctimas ocurren en vías urbanas. El mayor número de fallecidos y heridos graves se presenta precisamente en carreteras convencionales. El principal factor de siniestralidad es que cada vez estamos más habituados a conducir por autopista y autovía y no adaptamos nuestra conducción y velocidad a carreteras secundarias. Adelantando con peligro no adelantas nada. Cuando adelantas sin visibilidad te estás arriesgando a un choque frontal, por ejemplo, aunque esté permitido. Así que no lo hagas. Si no lo tienes claro, no adelantes. No, por favor. Además, la velocidad agrava las consecuencias de cualquier accidente, tanto para el que lo provoca como para el que lo sufre. Hay 1000 formas de llegar a tiempo. Correr con el coche no es una de ellas, y mucho menos en carreteras secundarias, les recuerdo, carreteras secundarias y comarcales, donde se produce el 76% de los accidentes mortales. Para reducir este dato, reduzcamos naturalmente la velocidad y no adelantemos, aunque tengamos constancia de que se puede adelantar, bueno, pues asegúrese antes de hacerlo. Tómese su tiempo y hágalo con total seguridad para no chocar de frente con el que viene en sentido contrario.
un consejo y sugerencia de la Dirección General de Tráfico. Cuéntanos, ¿con quién hablaba usted, doña Isabel? No te puedo decir con quién. Bueno, déjame seguirte dando los datos. Es que quería tener un hallazgo aquí, pero no lo puedo tener físicamente, con lo cual, nada. Pero vamos a ver, para seguir dando los datos. Entre el año 86 y año 95, en el que se reforma el Código Belloc, el Partido Popular presentó 9 iniciativas para pedir el cumplimiento íntegro de las penas. Se debatieron 5. El PSOE votó en contra en todas las iniciativas. Las 5 debatidas votó en contra. Votó en contra. Y el último debate que hubo previo a la aprobación del nuevo Código Penal del año 95, el Código Belloc, fue en el Senado en octubre de ese año. Y el Partido Popular defendió in extremis una enmienda para intentar incluir el cumplimiento íntegro de las penas. Cumplimiento íntegro. No que se ampliara la pena a 30 años, la máxima, no, que cumplieran íntegramente las penas. O sea, 40 años. Y el Partido Socialista Obrero Español volvió a rechazarlo. Y no consiguió el Partido Popular incluir ese cumplimiento íntegro hasta el año 2003. Esta es la realidad que está en el diario de sesiones del Congreso de los Diputados. Pero quiero decir más argumentos de los que se dijeron en los plenos, porque es que está al alcance de cualquiera. Dice, textual, estoy hablando de José Luis Rodríguez Zapatero cuando estaba en el pleno, cuando se votó el año 91 y se mostró en contra. Dijo, estamos ante un debate falseado por el propio contenido concreto. Y esto no supone en ningún caso que la iniciativa del PP era incorrecta técnicamente. Sí dijo que era políticamente inoportuna. Dijo, nos preocuparía que el Grupo Popular fuera secundando esas tendencias que parecen volver a los postulados vigentes después de la Segunda Guerra Mundial en cuanto a política criminal. O sea, pedir que los terroristas cumplan íntegramente las condenas, que no es pedir cadena perpetua, es 40 años, que es lo que hay ahora, eso era volver Pero 40 a una efectivos. 40 efectivos, sin redenciones de penas, que quiero recordar, para recordar la historia de la lucha contra el terrorismo en este país, la realidad es que el escarnio que han vivido las víctimas año tras año ha sido tan demoledor como que las redenciones de penas que se permitían, con el Código Belloc incluido, era: voy a hacer un cursito de cómo barrer en la cárcel y voy a apuntarme a la Universidad del País Vasco a que me den nota porque voy a sacar la carrera de no sé qué. Nunca hacían los exámenes. Y todo eso les redimía condenas. Y todo eso se denunciaba. Y era una tomadura de pelo la política de redención de condenas. Y se denunciaba y se denunciaba. Y todo esto caía en debates parlamentarios a la basura porque se decía que, hombre, el objetivo de los criminales del Código Penal español es la reinserción. ¿Cómo no van a hacer cursos trampa, cursos como a lo Amy Martin, los terroristas, y cómo se les va a dejar de redimir condena? Si miramos de verdad todo lo que ha pasado en este país, se nos caería la cara de vergüenza. Se nos está cayendo. Bueno, sí. Carlos, por favor, y Antonio. Antonio, ya te doy la palabra. El cumplimiento íntegro de las penas está en contra de la base del derecho penal, que es que la... Venga, por favor. Que no. Carlos, venga. Carlos, por favor, no, venga, vamos, venga. Yo voy a pedir que se me trate con respeto y que no se rían cuando yo estoy hablando. Germán, por favor. Si me hace gracia, por Dios, ¿cómo lo voy a reprimir? Bueno, venga, a ver, si yo me ríe de todas las gracias que me hacen algunas Germán, por favor, venga. Sería tremendo. A ver, yo intento mantener el respeto hacia posiciones que me parecen, y lo digo ahora, abominables. Muy bien, yo lo intentaré. Carlos, venga, por favor. La base del principio del derecho penal es que tiene que haber una sanción por el delito cometido y, por otra parte, tiene que haber vías de reinserción y de rehabilitación del preso. Eso, la doctrina del Código Penal está llena de ese sentido. Suprimir absolutamente cualquier posibilidad de que una conducta, que no es la que tiene Inés del Río, ni mucho menos, ni muchos otros, pero una conducta en que el arrepentimiento, la petición de perdón a las víctimas, etcétera, habrá vías de atenuación de penas, es anticonstitucional, pienso yo, establecerlo. Otra cosa es lo que se ha hecho, y creo que en algunos casos se ha hecho bien, de restringir la aplicación de beneficios penitenciarios en aquellos casos en que la conducta del preso, las manifestaciones que hace, su comportamiento penitenciario, etcétera,
no lo acredite como positivo. Entonces, en abstracto, el cumplimiento íntegro de las penas no existe ni en la cadena perpetua norteamericana. En la cadena perpetua norteamericana, cuando se cumplen determinadas edades... Educación y resocialización. Pilar del Río. Este fue el mantra durante todos los años de mayores crímenes de ETA, de mayores muertos, de mayor sangre de inocentes encima de la mesa, solamente eso sí, cuando ya se cambia y están todos de acuerdo, ¿sabes cuándo es? Cuando ETA empezó a asesinar a políticos. Yo tengo en esto una versión durísima. Antes, bueno, sí, en la transición se fulminó a todo... Sí, esto está... La extradición de 2 asesinos de Brigadas Rojas a Italia y de protegerlos dentro del suelo francés. Sí. Eso lo ha hecho la democracia francesa. Pero que... Y no lo podemos olvidar. Solamente en la lucha antiterrorista de otros países funciona. ¿Y la nuestra no ha funcionado? En aras de lo que es el rigor histórico, que me parece que es lo mínimo que se puede ofrecer cuando se habla de cosas tan serias, el Pleno del Congreso de los Diputados del 12 de noviembre del año 91... Te lo estoy diciendo a ti, carnicero, 12 de noviembre del año 91, el Partido Popular presentaba por 4ª vez una iniciativa para conseguir que los terroristas y narcotraficantes cumplieran íntegramente las penas mediante una modificación del Código Penal del año 73. El Partido Socialista la rechaza por 4ª vez. Y te voy a dar un dato francamente curioso, porque la historia tiene sus paradojas. El ponente, el que presentó por 4ª vez, pedía en el Congreso de los Diputados, año 91, cuando tú dices que nadie lo pedía en este país, 4ª vez, había mayorías socialistas y al Partido Popular le decían de todo. Pues voy a dar un dato que a mí me parece estremecedor, ¿no?, por lo que es la historia, el devenir de la historia y cómo se verá con el tiempo. El ponente fue Rodrigo Rato, que pedía que se hiciera esa revisión del Código Penal, que se cambiaran las penas, porque decía, con lo que el tiempo que en realidad se cumple, hablaba de los terroristas, queda reducido a un máximo de 16 o 17 años. Pero ¿cuál es lo que a mí me produce un escalofrío histórico? El portavoz de los socialistas, ¿sabéis quién era? Se llamaba José Luis Rodríguez Zapatero. Y dijo que su grupo iba a votar en contra, y argumentó. Te invito a ir al Congreso de los Diputados, al boletín oficial. Sería una política francamente reaccionaria establecer cláusulas generales sin tener en cuenta las condiciones subjetivas e individuales. Eso nos llevaría a un neorretribucionismo de la política o de la filosofía penal frente a los avances que se han producido en los últimos años en orden a una política de reeducación.